Hola, alma hermosa, si te estás sintiendo solo hoy, eso no es carencia y tampoco es falta de alguien. Es algo que el universo está haciendo contigo, de propósito, y si entiendes esto ahora, todo empieza a cambiar. Tu soledad no es un castigo. Repite esto mentalmente hasta que duela. No es un castigo, es un cerco divino. El universo no te ha abandonado. Él te ha aislado por un propósito que está a punto de revelarse. Si ignoras este mensaje ahora, continuarás luchando contra una marea que no puedes vencer, intentando llenar vacíos con personas que ya no pertenecen a tu nueva frecuencia. Muchos llaman a este estado vacío emocional, pero en el lenguaje del espíritu, esto se llama sala de espera sagrada. Piensa por un momento en una semilla. Una semilla es el milagro de la vida comprimido en una cáscara pequeña. Pero para que esa semilla se convierta en la flor más bella y radiante del jardín, existe un proceso obligatorio. Tiene que ser enterrada, tiene que quedar en la oscuridad total, bajo el peso de la tierra, completamente sola. Si alguien, con buena intención, pero sin sabiduría, decidiera desenterrar esa semilla para hacerle compañía o para que no se sintiera tan sola en la oscuridad, la semilla moriría, su crecimiento se interrumpiría. Tú, en este momento, eres esa semilla. Cada persona que salió de tu vida en los últimos meses, cada amistad que se enfrió sin explicación, cada amor que te dio la espalda cuando más lo necesitabas, no fue una pérdida catastrófica, fue una poda divina. El universo retiró el ruido de las voces ajenas, las distracciones de las redes sociales vacías y la energía de personas que drenaban tu luz, solo para que finalmente pudieras escuchar la única voz que tiene las respuestas que buscas, tu propia voz. El aislamiento no es un exilio, es el laboratorio donde Dios está forjando tu nueva versión. Pero existe una parte de esto que casi nadie tiene el valor de decirte, y tal vez no te guste escuchar esto ahora, porque tu soledad no está alejando solo a las personas equivocadas, también está alejando algo que dices, que quieres, pero que, en el fondo, aún no estás listo para sostener. Y es exactamente por eso que el universo no lo ha traído todavía. Antes de que te revele qué es lo que está exactamente a 1 centímetro de ti, necesito que selles este momento. Escribe en los comentarios, con toda la fuerza de tu fe: yo acepto mi purificación. No lo escribas por compromiso, escríbelo porque este es el primer paso para dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu propio destino. ¿Por qué el universo te quiere a solas? Porque el nivel de gloria y abundancia que viene hacia ti es tan inmenso que tu vieja estructura emocional no podría soportarlo. Imagina que vas a recibir un tesoro de oro puro, pero tus manos están llenas de piedras viejas y oxidadas que recogiste de relaciones pasadas. El universo te obligó a soltar esas piedras. Por eso dolió. Por eso sentiste que te arrancaban pedazos del alma. Pero no era tu alma lo que se iba, era el peso muerto que te impedía volar. La soledad es una purificación necesaria. Es el momento en que los espejos de tu alma se limpian. Cuando estás rodeado de gente, terminas reflejando las expectativas de ellos, los miedos de ellos, los deseos de ellos. Te conviertes en un rompecabezas hecho con piezas que no te pertenecen. En el aislamiento, esas piezas falsas caen. Es un proceso doloroso porque nos acostumbramos a nuestras máscaras, pero es el único camino hacia la autenticidad. En este silencio, estás recuperando tus fragmentos, estás volviendo a casa, estás dejando de ser lo que ellos querían que fueras, para ser lo que el Creador diseñó que fueras desde antes de tu nacimiento.
Ves el número 1111 constantemente, porque ese es el código de acceso a la nueva dimensión de tu vida. Pero aquí está el secreto que casi nadie entiende. Lo que está a solo 1 centímetro de ti no es una bolsa de dinero, ni un mensaje de texto de un ex o una ex arrepentida. Lo que está a 1 centímetro de ti es tu nueva identidad. La distancia entre la persona que sufre por la soledad y la persona que manifiesta milagros no es una distancia de kilómetros ni de años, es una distancia de frecuencia. Es 1 centímetro de cambio en tu mentalidad. Pero no podrías dar ese paso si todavía estuvieras intentando complacer a personas que no vibran en tu luz. El aislamiento es el regalo de tiempo que se te dio para que ajustes ese último centímetro. Cuando dejas de ver la soledad como un vacío y empiezas a verla como plenitud, el portal se abre. En el momento en que te sientas tan completo, estando solo, que ya no necesites a nadie para ser feliz, ese será el segundo exacto en que el universo enviará a las personas correctas. La ley es clara: atraes lo que eres, no lo que necesitas. Si vibras en necesidad, atraerás carencia. Si vibras en plenitud solitaria, atraerás abundancia compartida. El aislamiento está llegando a su fin, pero no terminará porque tuviste suerte, sino porque el proceso de purificación ha cumplido su objetivo. Has demostrado que puedes sostener tu propia luz sin depender del aplauso ajeno. Has demostrado que tu paz no está a la venta. Has aprendido que el silencio no es algo que se deba temer, sino un espacio sagrado que se debe habitar. Pronto, el silencio será quebrado, pero no será por el ruido mundano que conocías antes. El espacio que quedó vacío en tu mesa, en tu cama y en tu corazón será habitado por almas que han pasado por el mismo fuego que tú, conexiones que no vienen a completarte, sino a celebrarte. El 1111 es tu garantía divina. El universo te aisló para protegerte de lo que ya no te servía y prepararte para lo que te hará brillar como nunca antes. Prepárate, porque después de la noche más oscura en el desierto, el amanecer no trae solo luz, trae una tierra prometida que ahora, finalmente, tienes la madurez para gobernar. Y a partir de hoy, nunca más vas a confundir soledad con abandono. Antes de irte, cierra los ojos por 1 segundo y siente el calor en el centro de tu pecho. Esa es tu centella divina reclamando su lugar. Repita conmigo este decreto final, con la autoridad de quien sabe que su vida ha cambiado hoy. Yo soy el dueño de mi paz. Mi solitud es mi poder y mi silencio es mi templo. Acepto la purificación y me preparo para la manifestación. Nada que sea mío por derecho divino me será quitado. Está decretado, está sellado, está hecho. Gracias por permitirme ser la mensajera de tu alma. El universo te ama y yo también. No tengas más miedo al silencio, porque es allí donde los milagros se preparan. Besos de luz. Namaste.